Bueno, una vez que ya vimos rápido funciones y límites, vamos a entrar ahora sí al tema de derivación y vamos a ver lo que es una derivada aprovechando esto que estábamos viendo en el video anterior. Bueno, yo mencioné que cuando yo aplico la función de límite o el límite, perdón, a una función, ya sea que diga que x2 tiende a x1, pero en sí, esto ya expliqué que esto es un delta x. Cuando yo delta x lo tiendo a 0, es decir, x2 va a tocar a x1, justo en el momento en el que lo toca, se convierte en una recta tangente. Esa recta tangente me da otra función, vamos a decirlo así. Cuando esto me da una función, otra diferente. ¿Sí? Esta nueva función, diferente a la original, esta me representa la función general o la forma general de encontrar las rectas tangentes en cualquier punto. Por ejemplo, si yo dijera acá, bueno, con esta nueva, yo puedo encontrar aquí la recta tangente, por decir aquí. Claro, la estoy exagerando, ¿verdad? Podría ser aquí de este lado, por ejemplo aquí. Bueno, mira, yo encuentro la recta tangente de aquí así. Entonces, esta nueva función es la familia de rectas tangentes a lo largo de toda la función, ¿sí? Simplemente lo que haría yo es, si ya quiero encontrar ahora sí específicamente el valor de la pendiente, digámoslo así, ya simplemente sustituyo el valor de x en la nueva función y me va a dar el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto que yo escogí, ya sea por ejemplo aquí, si fuera aquí ya me daría la nueva función, me daría aquí o me daría aquí, ¿sí? Ya me daría la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función. Esto de aquí así, cuando sucede esto, se llama derivada. Por lo tanto, la derivada es una de las definiciones esta. ¿Qué es una derivada? Bueno, si yo digo que es una derivada de una función, yo lo que digo es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función, ¿sí? ¿Qué es una derivada? Otra vez, es la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos de la función. Ahora, bueno, y si no especifico exactamente cuál es la pendiente, es decir, no digo un x, bueno, entonces nada más me quedo que la derivada es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función, ¿sí? Esa sería una. Ahora, ¿por qué digo que esto es una derivada? Bueno, porque la pendiente m, nosotros la sacábamos para encontrar la pendiente de una recta en geometría analítica, decíamos que era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es decir, dije yo que cuando hay un cambio le llamo delta. Por eso, cuando yo hablo de delta en matemáticas o en física es un cambio. Delta es un cambio. ¿Qué significa un cambio? Que tenía un valor y después ya tuvo otro. Entonces, cuando yo hablo de un delta, quiere decir que hay un cambio. Si yo digo delta x, como en este caso, estoy diciendo que originalmente tenía un valor y ya después tuvo otro. Ese es el delta. Entonces, cuando hablo de delta, quiere decir que tenía un valor y después tiene otro. Por eso yo, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que esta y2 menos y1 es un delta de y, ¿sí? Y x2 menos x1, este es un delta de x. Delta y entre delta x se llama derivada. ¿Por qué? Porque es una pendiente, cierto. Por eso digo que la pendiente de una recta tangente es una derivada, cierto. Esto, por lo tanto, aplica en un término más general. El cambio de una variable respecto al cambio de otra. Eso es una derivada también. Digámoslo así, sería la segunda definición de derivada o una definición más general de lo que es una derivada. ¿Qué es una derivada? Es el cambio de una variable respecto al cambio de otra. ¿Qué significa respecto? Dividir. O sea, el cambio de una variable respecto al cambio de otra. Eso es una derivada. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de velocidad en física, nosotros decimos, mira, yo tenía una velocidad inicial, velocidad final
menos velocidad inicial entre, por decir, entre tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, un delta V sobre un delta T. Esto se llama aceleración y esto es una derivada, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración es la primera derivada de la velocidad, ¿sí? Oye, profe, pero entonces la velocidad también es un cambio, ¿no? ¿Cierto? Si yo hablo desplazamiento final menos desplazamiento inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, esto se llama velocidad, eso es verdad. Y también esto es una derivada. Por eso digo, ¿la velocidad es una derivada? Sí. La velocidad es una derivada porque es un delta. Es un delta de la distancia, del desplazamiento entre el delta del tiempo. Sí, así es. Pues entonces, la velocidad es la primera derivada del desplazamiento. Y a su vez, la aceleración es la primera derivada de la velocidad y la segunda de la velocidad, del desplazamiento. O sea, otra vez, la aceleración es la primera derivada de la velocidad y la segunda derivada del desplazamiento. ¿Por qué es la segunda? Porque traen la misma referencia, es decir, el delta T. ¿Qué pasa si aquí yo le cambio o acá le cambio? Que en lugar de delta T fuera delta M o delta V, ya no. Delta M o delta B o algo así. No, ya no. ¿Por qué digo que la aceleración es la primera derivada de la velocidad y la segunda del desplazamiento? Porque ambas están referidas a la misma variable, es decir, al tiempo. Entonces, la derivada, ya nada más para cerrar esta parte, la derivada yo la puedo definir la derivada, así viendo todo esto digo, entonces la derivada es la recta tangente de una función en cualquier punto de esa función, ¿cierto? Más específico, es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de una función, ¿cierto? Y ya es más específico porque ya estarías poniéndole un valor, ya le estarías poniendo un 3 o un 6 o un 8, no sé. Bien, y por último, ya ¿cómo decirlo? Un concepto más general es la derivada de una función es el cambio de una variable respecto al cambio de otra. La pregunta sería, ¿qué pasa si la de abajo no cambia? Si no cambia, no hay derivada, así de simple. Si delta X no cambia, no hay derivada. Delta Y sí cambió, está bien. Pero delta X no cambia, no, entonces no es derivada. ¿Sí? La derivada se da cuando cambia una variable respecto al cambio de otra. Y ese sería en sí el concepto más generalizado de lo que es una derivada. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a lo que es ya la derivación propiamente. Primero con límites. Ahora, ¿cómo calculo la derivada por límites? O sea, aplicando el formato de límites, el concepto de límites, ¿cómo calculo la derivada de una función? Bien, con esta fórmula, que es la fórmula general para encontrar la derivada a través de límites. Me dice, el límite de una función cuando delta x tiende a 0, ya vimos que es cuando delta x se hace 0, exactamente cuando llega a 0 es cuando yo voy a tener la recta tangente. Bien, es esto, dice, mira, la función, donde veas x le pones x más delta x menos la función original entre delta x. ¿Cuál es el problema de calcularlo de esta manera? Que yo debo de tener mucho cuidado al aplicar la fórmula o aplicar el límite inmediatamente después de que lo pongo como función. Por ejemplo, a ver, si yo digo, tengo esta función 3x cuadrada menos 5x más 4, así se comporta. Bien, entonces yo digo, si aplico esta, sería el límite cuando delta x tiende a 0 de 3x cuadrada menos 5x más 4, ¿sí? Es esta, dice, ya está, donde veas x, ponle x más delta x. Entonces 3x más delta x al cuadrado menos 5x más delta x solita, ¿sí? Más 4, menos, pongo un paréntesis porque este signo menos va a afectar y pongo la función original, 3x cuadrada menos 5x más 4,
¿vale? Sobre delta X. Bien. La pregunta es, ¿ya aplico el límite? No, porque si aplicar el límite significa que donde veas delta X, ahora, le vas a poner 0. Dices, pues aquí no me afecta. No te afecta lo de arriba, pero lo de abajo sí. ¿Por qué te va a afectar lo de abajo? Porque al dividir algo entre 0 se te indetermina. Entonces, tienes que quitar forzosamente con esta fórmula, para poder derivar, tienes que quitar el delta X de abajo, a fuerza, sí o sí, hay que quitarlo. ¿Cómo? Pues ya vimos con álgebra, lo vamos a ir quitando con álgebra. Pero aquí todavía no aplico el límite. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que va a ser el límite cuando delta X tiende a 0, todavía lo sigo poniendo, de la función, ¿sí? De la f de x, que ya no la voy a poner simplemente, y empiezo a desarrollar esto. Bien, voy a desarrollar este binomio, bueno, lo voy a poner de este lado, para que quepa mejor. Delta x tiende a 0 de la función. Bien, empiezo a desarrollar este de aquí así. Acá lo voy a borrar porque no me va a caber en el pizarrón. Desarrollo y me queda 3 que multiplica a x cuadrada más, es un binomio, más 2 veces x delta x más delta x al cuadrado menos 5 que multiplica a 5, bueno, de una vez lo multiplico, 5x menos 5 por una 5 delta x más 4, luego meto el signo, menos 3x cuadrada más 5x menos 4, listo, sobre, este 3 va a multiplicar a esto de adentro, entonces lo voy a poner así, vale, entre delta x. Pregunta, ¿ya aplico el límite? No, todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque todavía la sigo teniendo abajo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la quite. Bueno, vamos a ver. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x. Luego multiplico esto, 3x cuadrada más 3 por 2, 6x delta x más 3 delta x al cuadrado menos 5x menos 5 delta x más 4 menos 3x cuadrada más 5x menos 4, y todo eso entre delta x. Bien, seguimos. ¿Tengo factores o términos semejantes? Sí, este y este se me van a eliminar, dado que uno es positivo y el otro negativo, ¿sale? Seguimos. Tengo un menos 5 delta x y un más 5x, menos 5x y más 5x, se me elimina este y este, ¿vale? Seguimos. ¿Algún otro? Este tiene x delta x, este nomás tiene delta x, menos 4 delta x cuadrada, este más 4 y menos 4. Listo, ¿vale? Ahora sí, ¿ya algún otro término semejante? No, ya no hay. ¿Aplico ya el límite? No, todavía no, porque se me indetermina. Límite de delta x tiende a 0 de la función va a ser 6x delta x más 3 delta x al cuadrado menos 5 delta x, todo eso sobre delta x. ¿Ya aplico el límite? No, porque todavía lo tengo abajo, pero arriba puedo sacar factor común, precisamente el delta x, dado que vienen los tres términos. Me queda 6x, ¿sale? Más 3 delta x, ¿sí? Menos 5, ¿vale? Sobre delta x. Ahora sí, aquí lo que hago es eliminar este. Bueno, me hizo falta ahí lo del límite. ¿Ya aplico el límite? No, todavía no. Fíjense lo que voy a hacer. Me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? Como ya eliminé el de arriba, ya nada más me queda de la función, claro. Me queda 6x más 3 delta x menos 5. Aquí ya aplico el límite, ahora sí. Ahora sí, aplicar el límite, ¿qué significa? Aplicar el límite significa, donde veas delta x, ponle 0. Entonces quiere decir, ya no le pongo esto, porque ya lo voy a aplicar. De hecho, aquí debí habérselo puesto, no se me pasó. Pero me queda 6x más 3 por 0 menos 5. O sea, 6x menos 5. Listo. Esta
es la derivada de la función. Dije, ¿qué es la derivada de la función? Es una nueva función que me explica o que me dice la forma general de todas las rectas tangentes en esta función. No sé cómo, hagan ustedes, no sé cómo esté esta gráfica, debe ser una parábola así, pero a lo largo de toda la parábola tiene rectas tangentes. Esta es la forma general de encontrar la pendiente, esta es la derivada. Esto de aquí así ya es la derivada, ¿sí? ¿La derivada de qué? De esta función. Es una nueva función que ya me dice la forma general de todas las rectas tangentes. Entonces, fíjense cómo lo hice con límite. Todavía no lo aplicaba. Aquí también lo debía haber puesto, ya no lo pongo por espacio. Aquí es hasta aquí es cuando ya lo aplico. ¿Por qué? Porque ya no la tengo abajo. Antes no podía hacerlo porque la tenía abajo y se me indeterminaba. Vamos a hacer otro par de ejemplitos de esto y ya pasamos a otra cosa. Bien, vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos ahora a derivar la función seno con límites. A ver, quiero aclarar algo. Aquí no mencioné las propiedades de los límites. No mencioné nada, ¿sí? No los vamos a ver, simplemente es nada más para que vean cómo a través de límites puedo llegar. Pero los límites tienen sus propiedades. Hay propiedades de suma, de resta, etc. Por ejemplo, hay unas propiedades, unos valores específicos de ciertos límites que tienen a su vez otra demostración. Ahorita no los voy a hacer, nomás los voy a aplicar. Bien, vamos a ver por ejemplo, dice que tengo el límite de la función y aquella es la función, entonces simplemente la coloco y dice, el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? Ahora, esto es una f' que va a ser, así se denota, ahorita lo vamos a ver más adelante, así se denota la derivada. La derivada es esto, sí, es a través de límites del f de x, que sería el seno de x. ¿De acuerdo? Esto es f', es la forma de decir derivada. Es decir, aplico el límite cuando delta x tiende a 0 de la función. ¿Vale? Bien, vamos a ponerlo. Dice la fórmula que donde vea x le pongo delta x, entonces es seno de x más delta x. Listo. Luego menos la función original, correcto, menos seno de x, menos el seno de x, entre delta x. Pregunta, ¿ya aplico el límite? No, ¿por qué no? Porque todavía tengo delta x abajo. Bien, entonces sigo trabajándolo. Límite cuando delta x tiende a 0 de, ahora sí, tengo suma de dos ángulos, aplico la trigonométrica de la suma de dos ángulos, seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo, ¿sí? Listo. Menos el seno de x, menos el seno de x sobre delta x. ¿Aplico ya la fórmula? No, todavía no, porque se me hace 0. Seguimos. Luego me queda entonces límite cuando delta x tiende a 0 de... Fíjense, voy a asociar arriba este que tiene seno y este que tiene seno de x. ¿Por qué no? Porque es seno de delta x. Entonces estos dos los asocio para poder sacar factor común. Me queda seno de x, coseno de delta x, menos el seno de x. Y luego me queda más coseno de x, seno de delta x, sobre delta x. ¿Ya aplico la fórmula? ¿El límite? No. ¿Saco factor común? Ok, sigue. Dice que es el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 de, saco el seno de x, que multiplica a coseno de delta x, coseno de delta x menos 1, porque es nada más seno. Y luego allá sigue más coseno de x, seno de delta x, ¿sí? Entre delta x. ¿Ya aplico la fórmula? No. Y más bien lo que voy a aplicar es una de las propiedades, no se preocupen si no las vimos, digo, no es necesario que se las sepan, donde dice que cuando tengo un denominador común en un límite, puedo separarlos. De hecho, también es de álgebra. Entonces me queda límite cuando delta x tiende a 0, de esta parte primero, seno de x por coseno de delta x menos 1 sobre delta x, más, aquí está, más, vuelvo a poner el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? De coseno de x
seno de delta x sobre delta x, ¿vale? Pues esa es una propiedad de los límites que separo. Luego, a su vez, hay otra propiedad donde dice que puedo dejar multiplicado, puedo separarlo, esto, en fracciones, es decir, digo que es el límite cuando delta x tiende a 0, es otra de las propiedades. Dejo el coseno de delta x menos 1 sobre delta x por el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x, ¿vale? Más, hago lo mismo con este, lo separo y pongo el límite cuando delta x tiende a 0 de el coseno de x, ¿sí? Por el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x entre delta x, ¿vale? Es otra propiedad. Separo este en dos fracciones, cada una con su límite y se están sumando ambos. Bien, ojo, aquí ya voy a aplicar algunos límites y de hecho ya puedo aplicarlos todos. A ver, ¿qué pasa cuando yo le aplico a este límite delta x tiende a 0? Dije que se me hacía 0. Al hacer 0, dividan algo entre 0 y les da 0. Entonces todo esto se me hace 0. ¿Qué pasa cuando yo aplico el límite a delta x tiende a 0? Nada. ¿Por qué? Porque si yo aplico el límite, delta x tiende a 0, este no tiene delta x, entonces no pasa nada. Este no pasa nada. Digámoslo así, miren. Sería que tendría, este me queda 0, ¿sí? Este me queda seno de x. ¿Por qué me queda seno de x? Porque ya apliqué el límite, pero como no tiene delta x, no pasa nada. Vámonos con este. Más. Aplico el límite delta x tiende a 0. ¿Qué le pasa? Nada. Queda igual. Coseno de x. Porque no tiene delta x. Por todo esto, también es una demostración que se hace. Todo esto es igual a 1. Esto es igual a 1, completito. Cuando tengo seno de delta x entre delta x. Nada más cuando tengo seno de delta x entre delta x. Me dirán, profe, pero pues este va a quedar 0. No, todo completo no queda 0. Y hay una demostración para eso. No la voy a hacer, solamente que les digo, cuando es exactamente seno de delta x entre delta x y aplicó el límite, se me hace 1. Entonces aquí me queda 1. De manera entonces que seno por 0, todo esto me da 0. Y entonces solamente me queda coseno por 1, coseno. Listo. Coseno de x. Y esta sería la derivada de esta función que se llama seno. ¿Vale? Bueno, hasta ahí le voy a dejar en la cuestión de límites. Vamos a lo que sigue.